Un poco de cada cosa, seguramente. Un poco un plan maestro, no sé si en el sentido de la excelencia, sí en el sentido que es base de muchos otros planes que circulan alrededor de él. Y por otro lado, sí, indudablemente hay un juego en las sombras que es lo que vamos a tratar de desentrañar, porque en definitiva a Trump hay que saber, más que escucharlo, ver lo que hace. O sea, él suele decir una cosa y suele hacer otra. Eso es algo que pasa bastante seguido y bueno, entonces vamos a tratar de meternos en ese lugar. Vamos primero con una declaración que hizo quien va a ser su candidato a secretario de Estado, ¿no? El secretario de Estado, yo podría decir que seguramente el puesto más importante de la administración de Estados Unidos después del presidente. Allí fue designado un senador de Florida, republicano, polémico, conocido por los hispanoamericanos y no siempre con mucho agrado, que es Marco Rubio. Eh, y tuvo su audiencia de confirmación en el Senado. Eh, es habitual los quienes van a ocupar esos cargos. Lo mismo que pasa en nuestro país, tienen que ir a exponer y el Senado, bueno, a mostrar si aprueba o no. Y hizo un esbozo entonces de cuál va a ser su agenda. Y ahí es donde podemos empezar a ver los primeros puntos concretos, ¿no? Realmente qué se dice oficialmente alrededor de Trump. No tanta especulación, no tanto rumor y algo bien concreto. ¿Qué dijo Rubio? Hizo hincapié en un cambio radical en la confrontación con China, o por lo menos eso es lo que anunció, la reducción de la participación de Estados Unidos en Ucrania, confirmó algo que se preveía, y la reorganización de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Comenzó su exposición hablando de los desafíos que representa Estados Unidos hoy, luego se refirió al orden posterior a la Segunda Guerra Mundial como un orden global estable, lo cual en cierta medida es cierto, aún con la Guerra Fría era estable. Y criticó que aquellos que siguen considerando ese orden como la actualidad, dijo textualmente, el orden global de posguerra no solo está obsoleto, ahora es un arma que se usa contra nosotros. Es cierto, es un orden que está obsoleto, y es un arma que se usa contra nosotros, depende de quién somos nosotros, si lo habla un estadounidense, ¿no? Si es contra Estados Unidos, contra el globalismo, ¿a qué se está refiriendo? Él abogó por tener un enfoque pragmático de los sucesos que están pasando en Ucrania, reconociendo las limitaciones de ambos bandos. Rusia no tiene ninguna posibilidad de capturar todo el territorio ucraniano, pero tampoco es realista suponer que Ucrania podrá recuperar los territorios capturados. Por lo tanto, el costo del conflicto es extraordinario, sobre todo para un país pequeño como Ucrania, y no lo beneficia a nadie. Luego dijo que millones de ucranianos ya no viven en su patria y es posible que nunca regresen. La infraestructura energética de Ucrania se está desmoronando y reconstruirla costará cientos de miles de millones de dólares y décadas. El problema de Ucrania no es solo que se está quedando sin dinero, sino también que se está quedando sin ucranianos. Bueno, creo que con bastante crudeza describió la relación con Ucrania y vamos a ver después más adelante las consecuencias que trajo. También Rubio sugirió que los Estados Unidos buscará compromisos para lograr un alto en fuego, incluyendo la posibilidad de congelar las líneas del frente actual y reconocer la neutralidad de Ucrania en la OTAN. Esto no es exactamente lo que estaban planificando al inicio de la guerra. Si bien la nueva administración sigue siendo cautelosa con las intenciones rusas, Rubio enfatizó que es esencial reducir la intensidad de la guerra para evitar que aumenten los riesgos, incluyendo un posible enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Esta guerra debe terminar, seamos realistas. Ucrania, Rusia y Estados Unidos tendrán que hacer concesiones. Es interesante que haya incluido a los Estados Unidos, porque habitualmente ellos no se incluyen en quienes tienen que hacer concesiones, sino en quienes dan las órdenes. Bueno, ahora fue bastante claro y en definitiva es cierto, siempre que hay una negociación, todos van a ser, inclusive los que salgan más beneficiados,
van a hacer algunas concesiones, si no hay ninguna negociación, pero no es exactamente el plan que tenía el globalismo hasta este momento. Después también se enfocó en lo que va a pasar con China, que va a ser considerada precisamente el centro de la atención de la política exterior. Describió el Partido Comunista Chino como un manipulador del sistema global que ha mentido, engañado, pirateado y robado para alcanzar el estatus de superpotencia global a nuestras expensas. ¿Cierto? ¿No es cierto? Depende, es un juicio de valor que está haciendo Rubio. Es cierto que China mintió, engañó y pirateó. Pero también lo hizo China en una forma defensiva. La forma de crecer sin ser aplastada en el intento era precisamente así, simulando ser alguien más, simulando que eran parte del orden globalista, que eran parte del capitalismo de libre comercio, porque si mostraban su verdadera naturaleza antes de tiempo iban a ser aplastados en ese intento. Básicamente lo que utilizó China fue la inteligencia, la astucia. Esto es lo que utilizan permanentemente los británicos también. Así que en definitiva, él lo pone en forma peyorativa. Se podía poner, casi podíamos decir, el aspecto contrario, ¿no? Pero la realidad de lo más importante de todo eso, más allá de la bronca, que de alguna manera es, siempre recuerden que esto va al electorado estadounidense, entonces les está hablando a los estadounidenses precisamente, les está diciendo, si tenemos que negociar con China, sí, son malos, feos y sucios, pero vamos a tener que negociar. Lo importante es que reconozca esto. El resto es una especie de estética que le pone a sus palabras para que sea mejor aceptada. Pero es muy interesante que haya dicho que alcanzó el estatus de una superpotencia. Porque Estados Unidos también no reconocía, China la veía como una amenaza, pero en realidad nunca le reconocían ser una superpotencia, porque cuando uno les reconoce el estatus a otra nación de superpotencia, significa que hay que hablar de igual a igual. Ojo con las palabras de Rubio, por eso volvamos a leer con detalle lo que ha dicho. Y es llamativo. Luego, bueno, criticó los permisos que se le dio en el pasado para que China trasladara la industria manufacturera de Estados Unidos hacia su país, que haya dejado el país vacío, pidió medidas más contundentes para contrarrestar la influencia en el Indo-Pacífico y más allá. Y dijo, dimos la bienvenida al Partido Comunista Chino en este orden global y ellos se aprovecharon de todos los beneficios mientras ignoraban sus obligaciones. Bueno, las obligaciones era obedecerse, sí, por supuesto, en ese caso las ignoraron. Ahí es donde está el problema. Pero la descripción sigue siendo acertada. China sí se aprovechó. ¿Se aprovechó de qué? Se aprovechó de la ambición de los capitalistas occidentales que empezaron a hacer grandes negocios y consideraron estúpidos a los chinos que iban a ser una especie de perfectos esclavos siendo, no sé, 5, 10 veces más que ellos según el país de que estemos hablando. Bueno, China tenía otros planes y cuando llegó el momento lo hizo saber. Por eso cuento habitualmente esa anécdota sobre la charla que tuvo Fursov con los japoneses. Y bueno, esa es la forma de pensar. ¿Está mal? Es la estrategia. Soy más débil, espero la oportunidad. No puedo ir frontalmente porque no tengo condiciones para ir frontalmente. Entonces uso la astucia. Y eso es lo que ha hecho. Los orientales suelen usar este tipo de tácticas en las cuestiones guerreras. Y por algo, no por algo, en realidad, los chinos tienen miles de años de historia. Han aprendido algo y los Estados Unidos en realidad son prácticamente un bebé en tiempos históricos al lado de lo que es China. Y bueno, China ha mostrado más sabiduría. Rubio también reconoció que en todo el mundo se producen atrocidades horribles y mucho sufrimiento humano, pero reiteró que la política estadounidense debe priorizar la seguridad, fortaleza y prosperidad del país. Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos y cada política que hacemos debe justificarse a la respuesta a 3 sencillas preguntas. ¿Hace que Estados Unidos sea un país más seguro? ¿Hace que Estados Unidos sea un país más fuerte? ¿Hace que Estados Unidos sea un país más próspero? Ya que tanto admiran a los estadounidenses, yo le aconsejaría a los políticos argentinos que se hagan las mismas preguntas cada vez que votan una ley o cada vez que promueven un decreto, ¿no? Sería interesante ver el resultado.
Esta es la diferencia con el globalismo en realidad. El globalismo no busca un Estado más fuerte, ni más próspero, ni más seguro. Lo que busca es la destrucción de los Estados para implementar otro modelo. Cuando se habla de los Estados, se habla de Estados Unidos. El globalismo propone la destrucción de los propios Estados Unidos, entre otros estados. Esto es algo que cuesta mucho entender porque el discurso habitualmente habla del imperio y divide entre ellos y nosotros en función de eso, de si son estadounidenses o no. Y en realidad la cosa es un poco más compleja porque hoy son víctimas del mismo monstruo. Hoy están cayendo en las generales de la ley. Todos los estados estaban bajo acoso, entre ellos Estados Unidos. Lo que pasa es que ellos les hacían creer que no, pero la realidad era que sí. Y los síntomas son más que elocuentes. Estados Unidos se está desplomando. La reducción del papel de los compromisos militares en Europa del Este y la reasignación de recursos para contrarrestar la creciente influencia de China fueron parte del eje. Insinuó Rubio que esto podría implicar discusiones sobre la retirada de tropas estadounidenses en los países de la OTAN en Europa del Este y subrayó que las garantías para Ucrania seguirán siendo una consideración. O sea, la realidad es que Estados Unidos se quiere retirar de la OTAN, sigue en marcha ese proyecto. El problema es que hay que tener cuidado con cómo hacer esto, porque tampoco Estados Unidos puede irse de buenas a primeras, primero por lo que va a ocasionar, pero sobre todo por lo que su propio público, ¿cómo se le explica a un estadounidense que le hicieron creer que estaban destinando cientos de miles de millones de dólares a una guerra justa para derrotar a un enemigo tiránico, que resulta que, bueno, ahora nos vamos y el enemigo no era tan tiránico como decían y ahora vamos a negociar con él y la verdad que la guerra tampoco era tan justa? Entonces, ¿para qué hicieron eso? Entonces, ¿cómo se deshace esto sin quedar expuestos? Ese es el verdadero problema que tienen en Europa. Y por otro lado, el gran interrogante es, bueno, pero definitivamente, ¿qué van a hacer con China? Porque ahí es donde está el problema. ¿Van a ir a un enfrentamiento con China o no? Ya que China la acaban de calificar de superpotencia. Bueno, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen, y otra cosa es lo que de golpe se filtra y que la prensa occidental se hace la tonta por distintos motivos. La prensa que es pro-Trump porque quieren dar la imagen del líder duro que acorrala a China, y la prensa globalista porque en realidad quiere mostrar que Trump es un inconsciente que puede llevar al país a una guerra, olvidándose que era lo que hacía Biden. Una noticia que apareció en Xinhua, que dice que el presidente chino Xi Jinping mantuvo una conversación con Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, que ahora va a asumir funciones, 3 días antes de la asunción, ¿no? Se comunicaron por un canal estratégico clave, y Trump después en su red social, Truth Social, dijo que discutieron sobre varios temas importantes. Trump dijo, discutimos la balanza comercial, el fentanilo, TikTok y muchos otros temas. E inclusive hay un problema con TikTok, que después vamos a ver si hablamos algo de eso en otro momento, porque la Corte Suprema va a prohibir TikTok, y esto, bueno, no sé si es exactamente la política que pretendía Trump, porque parece que no estaba muy favorable a tomar esas acciones. Por eso digo, ojo con lo que dice, prestemos atención a lo que hace. Bueno, Trump tuiteó, o no sé cómo se dice, posteó en Truth Social: el presidente Xi y yo haremos todo lo posible para hacer del mundo un lugar más pacífico y seguro. El futuro presidente de Estados Unidos también expresó la confianza en resolver muchos problemas junto con Xi Jinping y calificó la conversación como buena para los Estados Unidos. ¿Cómo? No era que iba a desatar la guerra contra China y pobre China y ahora no saben lo que se viene, cosas que decían los mismos partidarios de Trump. ¿Cómo? Ahora el presidente Xi y yo vamos a ser un lugar más seguro del mundo. O sea, eso se habla cuando es un país amigo. O tal vez no sea tan grande el enfrentamiento como se esperaba. La televisión central de China también informó que el presidente chino expresó una actitud esperanzadora pero cautelosa,
con respecto a la cuestión de Estados Unidos y Taiwán. Xi Jinping dijo que está dispuesto a lograr aún más avances en las relaciones entre China y Estados Unidos después del inicio de la presidencia de Trump. Y como muestra de eso, mandó a Han Zheng, vicepresidente de la República Popular China. Parecería poco, pero la realidad es que es la primera vez que va un alto funcionario chino a la asunción de un presidente en Estados Unidos. ¿Cuántas cosas se tendrá que preguntar Milei, ¿no? Hablando de eso. Perdón por a veces porque baje un poco el nivel del análisis hablando de Milei, pero realmente debería preguntarse un poquito bien qué es lo que está haciendo. Bueno, entre todo eso sí resaltó que no va a haber presentes funcionarios rusos en la toma de posesión de Trump. Por lo menos eso dijo Yuri Ushakov, presidente de la Federación de Rusia. También asistente del presidente. También dijo que no había contactos preliminares entre el Kremlin y el equipo de Donald Trump. En medio de estas discusiones, Marco Rubio sugirió que se podían revisar las sanciones contra Rusia. Y enfatizó que las sanciones sirven como una importante herramienta de presión no militar necesaria para lograr soluciones diplomáticas a conflictos internacionales. Es muy difícil llegar a un acuerdo o un entendimiento que comience con un alto el fuego y termine con un acuerdo de paz, a menos que ambas partes tengan influencia. No descartó entonces la posibilidad de aliviar e incluso levantar las sanciones en el contexto de un proceso de negociación con Ucrania. Si queremos un progreso real de la resolución del conflicto, tal vez tengamos que considerar el levantamiento de algunas sanciones como parte del compromiso. Sí, obviamente, o levantan sanciones o Rusia no se va a mover. Son muchas las cosas que hay que resolver para solucionar este entuerto con Rusia, pero esto sería un paso en el sentido correcto. Esta es la diferencia con seguir sumando presiones en contra de Rusia. Ahora vamos a ver esta diferencia que hay dentro de la propia administración de Trump. Esto contrasta además con lo que hace Joe Biden, que acaba de introducir nuevas sanciones que pueden afectar inclusive a las empresas chinas asociadas al sector petrolero ruso, y que le está dejando un presente griego a Donald Trump. Otro que se destacó en esta historia fue Keir Starmer, quien llegó en visita oficial a Kiev para firmar un acuerdo de asociación centenaria entre Ucrania y el Reino Unido. Según el medio The Guardian, esto profundiza la cooperación bilateral que abarca las áreas de defensa, ciencia, comercio y economía. Es la primera vez que visita como primer ministro a Ucrania Starmer. En el julio del 2023 visitó Kiev como líder de la oposición y había recibido 2 veces a Zelensky en Londres. Qué curioso, este encuentro profundiza la cooperación en materia de defensa y garantiza el apoyo continuo del Reino Unido en su confrontación con Rusia a favor de Ucrania. También da garantías de seguridad adicionales a Ucrania y está inclusive discutiendo la posibilidad de desplegar fuerzas de paz británicas luego de alcanzar una tregua con Rusia. Bueno, por lo menos tuvieron el tino de decir luego de alcanzar una tregua con Rusia. Después se van a tener que ir rápido cuando se rompa la tregua. Aunque estos planes están en discusión, su implementación podría ser un paso importante, dicen los británicos, para fortalecer la estabilidad de la región. Qué cosa, ¿no? Mientras Trump está tratando de desarmar y decir que sale, el Reino Unido va exactamente en sentido contrario, firmando acuerdos de apoyo por 100 años con Ucrania. Creo que vemos también notablemente cómo hay un enfrentamiento que hablábamos el otro día entre las posiciones que tiene los Estados Unidos con Trump y el Reino Unido, que, como venimos señalando desde el inicio de la operación militar especial, es el principal instigador de esta guerra. Si hay un verdadero responsable, es el Reino Unido, aún por encima de los Estados Unidos, puesto que ha instigado la guerra de Ucrania por todos los medios y ha abortado cualquier tipo de iniciativa de paz cada vez que cobró cuerpo. Y
Y además, y acá también vemos un poquito cuáles son las intenciones de Londres, dijeron que Ucrania cuenta con la ayuda británica para atraer socios internacionales para resolver los problemas económicos. Bueno, obviamente, aparte de todo, le brillan los ojitos. Esto se hace mientras que la OTAN se está desmoronando, dado que Hungría, Austria, Croacia, Eslovaquia y Rumania ya cada vez se expresan más abiertamente en contra de seguir apoyando a Ucrania. Los resultados creo que son bastante claros y que llevan a que estos países actúen así simplemente porque están viendo que Ucrania está siendo derrotada por Rusia a pesar del apoyo masivo que le ha dado la OTAN. Entonces, con esa situación, con un Reino Unido, Francia y sobre todo Alemania en una profunda crisis económica que ya se acerca a un caos, que está afectando sus estructuras políticas, ¿cuál estaría en condiciones de enfrentar a Rusia? Ninguna. Bueno, entonces parece que hay algunos países que dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea, según el ángulo en que lo querramos ver, empiezan a decir, hey, ¿y nosotros hacia dónde vamos? Bueno, esto es un suicidio. Seamos inteligentes, o sea, Rusia gana la guerra, Rusia está para quedarse, así que bueno, seamos pragmáticos y podemos tener el gas barato de Rusia o podemos tener las bombas de Rusia, pero gratis. ¿Qué preferimos? Bueno, eso es una de las cosas que parece que empieza a pesar. Y también el hecho de que Turquía, que es la gran potencia militar de la OTAN después de Estados Unidos, se ha metido en la guerra de Siria, ha financiado o ha apoyado este golpe contra Bashar al-Assad, que fue exitoso, y a partir de ahí empieza a mirar cada vez más sus objetivos de otra manera. Los objetivos turcos son controlar Siria y a partir de eso derrotar a los kurdos, que se han transformado en un histórico dolor de cabeza para Erdogan, y además de eso, empieza a mirar cada vez con mayor, no sé, con un brillo en los ojos, podríamos decir, a Israel. ¿Por qué? Porque el mundo se está reorganizando y Erdogan lo sabe. Y Erdogan sabe que no va a ir a una guerra para apoyar a la OTAN en contra de Rusia. No tiene ningún interés Erdogan en hacer eso y por eso tiene una relación, podríamos decir, con un pie en cada lado del muro. No está ni con Rusia, pero tampoco está con Estados Unidos en esta guerra. Turquía está en una posición intermedia, a veces ayuda a uno, a veces ayuda a otro, y eso demuestra claramente que no se va a involucrar en una guerra que puede ser nuclear a favor de ninguno de los dos bandos, y que empieza a mirar, como decíamos, con cierto interés a Israel, porque Israel también está en serios problemas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Israel. Y si Israel se desmorona, el imperio neotomano que intenta hacer Erdogan tiene grandes chances de surgir, porque si Turquía logra presentarse como un actor importante en el desmoronamiento, en la desaparición probablemente de Israel, va a capturar una ola de simpatía en el mundo islámico que lo va a posicionar muy bien contra sus rivales regionales y le va a permitir ser una potencia de cada vez mayor ascendencia. Entonces, Turquía empieza a ser un país cada vez más díscolo en esta situación para Occidente y para Israel. Es un país muy oportunista en materia de política exterior y que persigue sus intereses, que no se va a subordinar tan fácil a los sionistas. Y acá viene el problema del sionismo, porque ¿qué es el sionismo, no? Bueno, ya sabemos qué es el sionismo, pero quiero decir, ¿cómo está posicionado en esto? ¿Trump es sionista o no es sionista? Grandes discusiones, porque él se ha mostrado abiertamente en posiciones sionistas y con líderes sionistas, pero también ha dado señales en lo contrario, muy fiel al estilo Trump. Aceptó una gran donación en campaña de Miriam Adelson, precisamente una referencia del mundo israelí, y eso fue la gota que concluyó que Trump iba a ser mucho más duro con Israel y a favor de Israel en realidad,
que Joe Biden. Sin embargo, nosotros siempre manifestamos, tenga cuidado con Trump, porque Trump tuvo algunos problemitas con Netanyahu personales, acuérdense, y ahora están reflotándose los videos viejos. Y nominó a una serie de funcionarios como Michael Waltz, Steven Witkoff y el propio Marco Rubio, abiertamente prosionistas en su gobierno. Y prometió que hará llover el infierno sobre Hamás si no se llega a un acuerdo para liberar a los rehenes antes del 20 de enero. Hará llover el infierno sobre Hamás. Realmente, mientras hacía eso, también publicaba un fragmento del discurso de Jeffrey Sachs en la Cambridge Union el noviembre pasado, donde Sachs cargaba contra Netanyahu ante la sorpresa del grupo prosionista. Y Steve Witkoff, judío devoto, partidario de Israel sin ningún tipo de dudas, fue nominado por Trump para ir a negociar con Netanyahu. ¿Qué pasó? Cuando llegó fue una sorpresa, porque debería ser portador de un mensaje positivo, pero sin embargo parece que la cosa no fue tan así. No se sabe exactamente qué pasó, pero en esa reunión entre Witkoff y Netanyahu, pero sabemos el resultado, que después de 14 meses Netanyahu decidió aceptar un acuerdo con Hamás con las mismas condiciones que ya Hamás estaba proponiendo, que no las varió. Y esto, en definitiva, más allá de las declaraciones pirotécnicas de Trump, demuestra que el que terminó obligado a hacer algo que no quería fue Netanyahu. Y lo que puede parecer una presunción apresurada, ¿no? O sesgada, se confirma con una nota del medio Haaretz, donde un redactor, Chaim Levinson, escribió esto. El viernes por la tarde, Steven Witkoff, enviado para Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó desde Qatar a los asesores del primer ministro Benjamin Netanyahu y les aseguró que viajaba al día siguiente por la tarde para entrevistarse con él. Los asesores le explicaron educadamente que era pleno Sabbat. Todo esto pasa entre judíos. No podemos saber que Witkoff desconocía ese hecho. Pero que el primer ministro estaría encantado de recibirlo por la noche del mismo sábado. O sea, tenían que esperar a que llegue la noche. La reacción de Witkoff fue brusca y los tomó por sorpresa. Les explicó en un inglés sarcástico, esto escribe el diario Haaretz, que el Shabbat no le interesaba a Witkoff, con un mensaje alto y claro. Y así, en una inusual desviación de la práctica política oficial, el primer ministro se presentó en la oficina para una reunión con Witkoff, quien luego regresó a Qatar para sellar el acuerdo. Witkoff lo obligó a Netanyahu a aceptar lo que ya antes no quería aceptar. Jamás estaba reclamando la liberación de los prisioneros palestinos y la retirada completa de Israel de Gaza. Algo que nosotros dijimos en su momento que iba a ser un gran problema para Israel y Gaza. Pero bueno, a veces es difícil contrarrestar la maquinaria de la propaganda. Cuando uno dice una cosa y todo el resto dice lo contrario, bueno, parece que el equivocado es uno. Bueno, ahí tiene el resultado. Netanyahu terminó rechazando esta última condición y finalmente nació el acuerdo parcial propuesto por Egipto, donde están comenzando las usinas sionistas a cambiar el discurso con respecto a Trump y empezar a señalarlo como es culpable. El lunes el canal 14 comenzó a oír lamentos. Yo les traduzco, ahora traigo lo que dijo Larry Johnson en su medio.
donde dice que Yotam Simri, en un programa que se llama Patriots, dijo: me sorprende que todos los altos funcionarios de la administración estadounidense estén diciendo lo mismo. Si esto no sucede para cuando Trump llegue al poder, jamás entenderá lo que es el infierno. No entiendo el interés israelí en al menos no esperar a Trump. Gino Magal, otro de los que estaban ahí en el piso, respondió: es porque Trump está presionando para que lo haga. Eso es lo que está sucediendo. Sinri entonces contestó: toda su gente ha estado mintiendo, es una gran decepción. Magal habla del infierno, mientras tanto envía a su enviado a firmar un acuerdo. Es un acuerdo cuyo impacto será muy difícil, esa es la verdad. Añadió que su última esperanza, en la televisión, es que jamás rechace el acuerdo. Un ministro del gabinete me dijo que tenemos que rezar de nuevo para que Dios endurezca el corazón del faraón, refiriéndose precisamente a Hamás. Siguen los problemas también, porque partidarios de línea dura como Smotrich y Ben-Gvir, miembros del gabinete de Netanyahu, están difundiendo la versión de que Hamás está rompiendo el alto al fuego con la idea de forzarlo a Trump o engañarlo a Trump para que apoye a Israel y considere que jamás no cumple el acuerdo. Pero lo que Larry Johnson dice, que el prestigio y la reputación de Trump están ahora en juego y Trump va a presionar a ambas partes para el acuerdo y difícilmente caiga en una trampa tan básica. Itamar Ben-Gvir, líder de Ottoman Yehudit, anunció que su partido va a dimitir del gobierno, porque es parte del gobierno, si se aprueba el alto al fuego y la liberación de los rehenes. Convocaron luego a 1.500 personas para que protesten por los acuerdos con Hamás en Jerusalén. Y el diputado Bezalel Smotrich dijo que su partido solo apoyaría el acuerdo si, después de la primera etapa del acuerdo, las fuerzas de defensa israelí reanudan nuevamente el ataque a Gaza. Una delegación, finalmente lo que sí sucedió es que una delegación va a partir hacia el Cairo el viernes para coordinar la logística, o sea, hoy estaría partiendo, mientras se produce este encontronazo con los halcones del gobierno de Netanyahu que prometen retirarse y hacer que el gobierno de Netanyahu se derrumbe a raíz de esta posición. Sin embargo, parece que Netanyahu no está cediendo por ahora a las presiones de los sectores más duros dentro de los... Estamos hablando todos de grupos sionistas, todos radicalizados, pero algunos más radicales que otros, puesto que, según dice Larry Johnson, el plan de los sionistas de exterminar a los palestinos sigue en pie y es solo una parte de una ecuación mayor dentro de un plan maestro, por lo tanto... no va a funcionar. Como ejemplo de lo que está pensando esta gente, cita una opinión de alguien que no identifica, partidario del sionismo duro, que dice lo siguiente: creo que no se trata de rehenes, es un mensaje al mundo de que ahora Trump está a cargo y todo va a ser diferente. Tiene que preparar el terreno para Ucrania y otros asuntos, un poco lo que decíamos nosotros, que debe preparar al público, y esto es lo que hace. También creo que le dijo a Netanyahu: saquemos a los rehenes y luego podrá volver a Estados Unidos, Netanyahu ahora no es bienvenido, y eliminar a Hamás reconstituido, lo cual es necesario. Este acuerdo es parte de un plan estratégico mucho más amplio que el equipo de Trump tiene en marcha en todo el mundo y simplemente se prepara. El siguiente paso será una reunión con Putin para resolver esto. Luego destruirán las armas nucleares de Irán y cerrarán el petróleo de Irán y Venezuela la primera semana y seguirán adelante cambiando toda la situación política y narrativa. Me he reunido con Witkoff. Él es un promotor inmobiliario muy duro en Nueva York, es la persona adecuada para el acuerdo de Gaza y otros como enviado especial. Ahora Irán no tiene defensa aérea y no tendrá ingresos petroleros la próxima semana.
Trump y Netanyahu tendrán que entrar y destruir las instalaciones nucleares juntos. Si ahora viene el vía libre para el aire, podrán lograrlo. Entonces el Mossad y los ataques aéreos matarán a los líderes y tendremos el cambio de régimen que están esperando. Claro que todo esto es una enorme fantasía. La defensa aérea israelí sigue intacta, prácticamente no fue tocada por los ataques israelíes, y sus capacidades no solo siguen aumentando, sino que acaba de firmar un acuerdo con Rusia. Además, Irán ha conseguido un apoyo de muchas naciones árabes porque ha sido un mediador para persuadir a Hamás de que acepte el acuerdo que le proponía Washington y Trump, lo cual hace absolutamente inviable esto, y sobre todo pensar que Israel podía atacar a Irán en estas condiciones y producir eso cuando se ha mostrado absolutamente impotente para destruir a Hamás. Y Hamás no solo no ha sido destruido, sino que los informes que ahora empiezan a aparecer es que ha crecido en lugar de desaparecer. Y de hecho, en las palabras del sionista, se vuelve a entender esa situación porque habla de podrá destruir a este Hamás reconstruido. Concluye Larry Johnson que la empatía de Trump hacia Israel es limitada, que su oposición, y la verdad parece cierto lo que él dice, puesto que está más interesado en lograr una reactivación de los acuerdos de Abraham, se acuerda de los acuerdos que hizo durante su presidencia, en asegurar que un auténtico acuerdo de paz entre Israel y los países del Golfo funcione, y para esto los cataríes y los saudíes insisten en que los palestinos tengan su propio Estado. Por lo tanto, no se ve como probable, yo recuerdo, es un analista former de la senior de la CIA hoy retirado, no es probable que Trump acepte respaldar ataques israelíes en este contexto. Trump lo que quiere es hacer un acuerdo de paz duradero y presentarse al mundo como un pacificador. Por lo tanto, no puede ceder a las presiones de Netanyahu o a las presiones del sionismo israelí y permitir que Israel siga destruyendo Gaza, porque va a ser inviable todo el plan posterior de resolver esto con los acuerdos Abraham 2.0. En definitiva, lo que está en juego acá es si Trump podrá implementar su política, básicamente su sueño de retirarse luego de la presidencia como el gran arquitecto de la reconstrucción de Estados Unidos junto con un proceso de pacificación, o si esto naufragará para salvar el cuello de Netanyahu, que es lo que está sucediendo. Esa idea de que Trump dice desatar el infierno sobre Gaza es una maniobra clásica de negociación. Trump no es la primera vez que lo ha hecho, ya lo hemos visto 4 años gobernar, no es sorpresa para nadie. Trump amenaza y luego se sienta a negociar. ¿Por qué amenaza? Porque necesita tener una carta para negociar. O sea, amenazo con que te voy a destruir. Y después me siento a negociar y parte de mi negociación es, bueno, yo no te destruyo, ¿qué me das a cambio de no destruirte? Ese es un poco el juego que hace Trump y lo hace una y otra vez. No debería sorprender a nadie porque es la estrategia de Trump ya más que conocida. Amenaza con el infierno sobre la tierra y después dice, bueno, está bien, ¿y qué quieren para que esto no pase? Y ahí es donde negocia, porque intenta negociar desde una posición de fuerza. Yo no digo que esté bien o que está mal, que esté ético, no. Yo estoy explicando cómo es que él opera. Y además, no olviden que Trump es una persona que ha tenido muchos años un show televisivo en Estados Unidos, que era de los más vistos del país. Entonces sabe cómo ganarse la audiencia, cómo hablar a la gente, cómo la gente reacciona a sus palabras. Y esto lo utiliza constantemente en el juego político. Yo creo que acá hay 2 posibilidades finalmente con Trump. Saber si está cooptado por el sionismo o no. O sea, si Trump va a obedecer al sionismo y va a ser un agente más del sionismo,
o Trump va a tratar de mantener los intereses de Estados Unidos por encima de los intereses del sionismo. Bueno, hasta ahora el acuerdo que acaba de lograr fue un golpe en el hígado al sionismo. No era lo que el sionismo quería y los ha obligado a hacerlo. Entonces también ha mostrado que hay un talón de Aquiles, un punto vulnerable en el sionismo que puede ser explotado. Mientras tanto se dio, y volviendo al tema de Rusia, y de esta manera ya ir cerrando la exposición, apareció Scott Bessent. Scott Bessent es el candidato a secretario del Tesoro que tiene Trump y tuvo que ir como todos los otros secretarios. Los secretarios en Estados Unidos venían a ser los ministros nuestros, a dar un testimonio en el Senado. Y allí dio algunas declaraciones sorprendentes, podríamos decir, ¿no? Sobre todo porque esto viene de la mano de Marco Rubio, que decía que pensaba cancelar las restricciones, cancelar las sanciones contra Estados Unidos, en parte negociarlas, pero bueno, daba señales de, bueno, vamos a ir levantando las sanciones contra Rusia. Bessent dice lo contrario. Él primero critica a Biden por sus políticas de sanciones, diciendo que las medidas tomadas no fueron suficientemente severas. No sabemos bien qué. Esto pasa también cuando los economistas se meten a hablar de lo que no saben. Sugirió que los funcionarios de Biden solo tomaron medidas para endurecer las sanciones a la industria petrolera, a menos de 2 semanas del final de su administración, porque hasta ahora hubo mucho esa crítica de que finalmente no lo hicieron. Claro, no lo hacían, porque tampoco se podían prescindir del petróleo ruso, y porque aparte hay un límite hasta donde uno puede aguijonear a Rusia. La idea general era que iba a desatar un aumento de precios de la energía y eso iba a repercutir en Estados Unidos negativamente, entonces no se podía dar vía libre a las sanciones en ese sentido. Y ahora Biden las toma porque total se va en 15 días, no está en 15 días, en 2 o 3 días más, ya no está, por una semana cuando las tomó, ya no está más en el poder y el problema va a ser para Trump, que tendrá que lidiar con las consecuencias. Bessent dijo: si algún funcionario de la Federación Rusa está viendo esta audiencia de confirmación, debería saber que si me confirman y si el presidente Trump lo solicita como parte de una estrategia para poner fin a la guerra de Ucrania, estaré 100% de acuerdo en aumentar las sanciones, especialmente contra las principales petroleras rusas, a niveles que llevarían a la negociación, a las mesas de negociación a la Federación Rusa. La realidad es que parece bastante complicado que pueda hacer eso, ¿no? Y si al principio de la guerra podía haber tenido cierta lógica, hoy, dadas las condiciones y cómo está funcionando, esto parece altamente improbable que pueda ser llevado a cabo con éxito. ¿Por qué Trump haría esto? ¿Por qué mandar? Porque uno supone que si este buen hombre va a ser el secretario de Tesoro, tiene la confianza de Trump. Bueno, acá puede haber un par de explicaciones. Una es que el sistema financiero tiene una autonomía y está jugando el partido dentro de la administración de Trump. Y no es todo tan puro. Y hay un sector de la administración de Trump que va por otro lado, que va por el camino que hacía Biden, porque en definitiva responden a lo mismo. Pero la voluntad de Trump parece no estar con este sector, porque también lo manda Marco Rubio a decir lo contrario. Y si consideramos la lógica que mencionamos de Trump en otras ocasiones, amenazar para luego sentarse y negociar, necesita él tener 2 cosas. Primero, una imagen interna fuerte, porque esto se hace también para su propio electorado. O sea, los estadounidenses tienen que verlo como un líder positivo que hace lo mejor para su país y no como un líder débil. Esto desde siempre ha sido algo importante para los Estados Unidos, en general es para todo el mundo, pero los Estados Unidos en particular. Y también tiene que tener algo para negociar, como decíamos antes.
Rusia está ganando la guerra, eso creo que está absolutamente claro. El rumbo ya es imposible de torcer a esta altura del partido, meses más, meses menos. Rusia va a quedarse con lo que se le dé la gana de quedarse en Ucrania, independientemente de lo que digan cuatro nafos propagandistas. Eh, Trump tampoco va a ir a una guerra con Rusia para defender a Ucrania. Si esto era la idea que tienen aquellos que defienden Ucrania, Zelensky y compañía, pueden ir pensando en otra, porque simplemente ya Estados Unidos ni siquiera lo hizo con Biden, menos lo va a hacer con Trump. Es más, de hecho Trump ya lo ha dicho y está dando señales en sentido contrario. Eh, Rusia esto lo sabe, por lo tanto sabe que tiene tiempo y el tiempo juega a su favor y eso le permite avanzar, cosa que viene haciendo parte cada vez con más rapidez y facilidad. ¿Qué puede quedarle al resto de Europa? Protestar y no mucho más que eso. Y encima con la presión de Trump que busca cambiar los gobiernos europeos globalistas por otros más afines a sus ideas. Bueno, Besen puede ser una cara en este juego donde balancea, Besen el malo, Rubio el bueno en este momento, y en definitiva esto le permite negociar con Rusia sacando algún tipo de provecho. No estar tan expuesto en una negociación, porque si Trump va y dice, bueno, yo me voy a retirar, Rusia va a endurecer sus condiciones, claramente. Entonces la intención tiene que ser, por lo menos, que los rusos vean, aunque sea una parte de la administración que va a entrar con Trump, no solo de la que se va, sino de la que va a entrar con Trump, que quieren seguir la guerra. Y este sector obviamente es apoyado por el Reino Unido, que quiere seguir la guerra, y es más, fue quien la inició y tiene más interés. Entonces, el alineamiento de esos dos sectores puede inducir a Rusia a pensar, bueno, por ahí nos conviene aceptar esta oferta. Total, ya ganamos todos los territorios que quisimos, demostramos que somos fuertes, nos agarra en pleno avance. Pero bueno, esto también choca con la idea de ahora tenemos la inercia de una victoria y el día de mañana vamos a tener que volver a discutir esto y ver cuál es el problema real, ¿no? Veremos entonces cómo esto se va resolviendo. Sí, lo que nos queda más o menos también en claro es que, bueno, Trump llega y viene con un modelo que es de retirarse, de irse hacia adentro, de aislarse. Y viene con un modelo también, y lo sigue sosteniendo, de ruptura comercial, no significa esto que no va comercial, pero sí de acuerdos bilaterales, no más acuerdos de libre comercio grandes, ni nada que tenga que ver con ese estilo. Anexar territorio para esconder su derrota, porque necesita hacer eso es Groenlandia, eso es lo que pasa con Canadá, mostrarle, no, que no vamos a estar retirando, sí, nos estamos retirando porque nos conviene de Ucrania, pero nosotros somos más grandes que nunca, porque miren ahora el mapa de Estados Unidos cuánto creció. Por eso está haciendo lo de Canadá y Groenlandia, porque en definitiva no les cambia nada, ya tenía el control de esas zonas. Con Rusia va a terminar negociando Trump, no hay otra posibilidad. Por eso la desesperación del sector globalista. El problema, para tratar de entender, después que lo consiga o no, será otro tema. Pero ahora lo que va a hacer es tratar de distender la situación con Rusia. Creo que la situación más caliente finalmente está llegando a su fin y se podrá negociar en este aspecto. Ahora aparece en el horizonte un problema adicional, que es el de China. ¿Qué hacer con China? Yo le voy a dar un dato que acaba de salir nuevito y curiosamente lo dio la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Digo porque aquellos que después descreen de estas cosas y dicen que es propaganda china. En los próximos 2 años, o sea, para el año 2026, fines del 2026, ¿saben cuántos aviones va a tener China por cada avión de Estados Unidos en su región? 12. 12 aviones chinos por cada uno de Estados Unidos.
Y si contamos exclusivamente los de quinta generación, 5 chinos por cada uno de Estados Unidos. Creo que está claro. No hay ninguna forma de que militarmente Estados Unidos pueda invadir China en una guerra convencional. Estados Unidos no puede enfrentar a China. La va a perder. Ya el balance es abrumadoramente mayor para China y China sigue creciendo. O sea que estos mismos números se van a empezar a reflejar más tarde o más temprano a nivel global. Porque la tasa de producción y crecimiento de China multiplica varias veces a los Estados Unidos. Esto es algo que no lo quiere entender mucha gente que simpatiza con Estados Unidos, pero es un hecho y lo muestran como forma de preocupación los propios militares estadounidenses que están diciendo: nosotros ponemos un barco, los chinos ponen 3, nosotros ponemos un avión, los chinos ponen 12. Así no se puede. Después podrán decirme: no, pero son de mejor calidad, cosa también discutible, pero no alcanza igual. Y económica y financieramente, que es la otra estrategia para ahogarla, también trae un problema, porque China acaba de crecer finalmente 5%. Acuérdense las veces que me han preguntado en este espacio qué pasaba con China, la crisis inmobiliaria, que China se derrumbaba, que China se ralentizaba, todo eso es propaganda. O sea, China tiene altibajo como puede tener cualquier nación, pero el crecimiento sigue siendo robusto y ahora crece el 5%, que es el doble de lo que crece Estados Unidos. O sea, año tras año el crecimiento de China al menos es el doble de los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos festeja porque crece el 2,5%, ¿qué tendría que hacer China con el 5%? Y algunos dicen: no, pero los datos no son confiables. No son ni más ni menos confiables que los de Occidente. O sea, eso también es parte de la propaganda. Decía: no podemos crecer por eso. Entonces, a Trump se le presenta un gran problema con China. ¿Qué hacer con China? No la puede derrotar militarmente, no la puede derrotar comercialmente. ¿Qué hay que hacer? Opciones: sentarse, negociar con China, dividir espacios, aceptar de hecho el multipolarismo, para evitar ir a una guerra que en términos convencionales no puede ganar y que, si fuera nuclear, China aparte va a terminar sumando a Rusia, que no va a poder quedarse al margen de esta historia, y tampoco Estados Unidos la va a poder ganar. Por ende, ahí entendemos eso que decía al principio de con Xi vamos a hacer un mundo mejor. Porque Trump es un pragmático y si no puede con el enemigo va a negociar y va a repartir espacios. Eso por lo menos es lo que vemos a, ¿cuánto? 72 horas de la asunción como presidente.